El líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el doctor Orlando Gutiérrez, denunció hoy nuevas amenazas contra su vida por parte del régimen cubano. Rolando Nápoles con el informe. Rolando, adelante. Hola, sí, muchas gracias. Y estas amenazas contra la vida del líder de la organización Directorio Democrático Cubano aquí en Miami, Orlando Gutiérrez, vienen precisamente a partir de un perfil anónimo que para muchos se trata de un perfil manejado por la seguridad del Estado del régimen cubano. Anteriormente el régimen comunista de Cuba, por vía de sus agentes aquí en Miami, me ha hecho amenaza. Ahora lo que sabemos es que también en el pasado ellos me han destinado seguimiento, han estado averiguando sobre mi persona. Orlando Gutiérrez, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, denunció hoy nuevas amenazas contra su vida y la de su familia por parte del régimen de la isla, con la publicación en el perfil en redes sociales llamado El Guerrero Cubano, que muchos identifican como manejado por la seguridad del Estado, de información personal de Gutiérrez, como su dirección y foto de su casa en Miami. Ahora El Guerrero Cubano, que es un sitio de la inteligencia castrista para intimidar a la oposición, ha publicado la dirección de mi casa y una fotografía de mi casa y lo han diseminado por todos los perfiles que tiene ese régimen de oprobio. El objetivo es muy sencillo, es amenazarme a mí, a mi familia, publicando donde yo vivo, publicando la dirección. En un comunicado, la Asamblea de la Resistencia Cubana denunció que este operativo de la seguridad del Estado en Cuba contra Gutiérrez incluye la difusión en una red de cuentas de agentes y partidarios del régimen en redes sociales, a partir de ese perfil del llamado Guerrero Cubano, de esta dirección y fotografía de la casa del también líder del Directorio Democrático Cubano. Me he comunicado hoy con varios congresistas, les he explicado la situación que tengo. Me he comunicado con la policía de Miami-Dade, que estimó que sí había una amenaza y me han puesto una orden de vigilancia, un watch order sobre mi casa. Estoy tratando de comunicarme con las agencias federales y estatales sobre esto, porque es inconcebible que un ciudadano americano que vive en territorio americano sea sujeto de amenazas constantemente por parte de este régimen. Las nuevas amenazas del régimen de la isla contra el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana ocurren pocos días después de que miembros de esta organización protestaran en un restaurante en Tampa contra los viajes secretos de la embajadora castrista en Washington, al sur de la Florida. En noviembre pasado, Gutiérrez fue agredido por una turba de simpatizantes de la dictadura en Cuba mientras hacía una protesta pacífica frente a la embajada cubana en México. Cualquier cosa que me ocurra a mí es obra del régimen comunista de Cuba. Ellos me han marcado, me han amenazado repetidamente, me han atacado a través de los años. Vimos recientemente en la Ciudad de México como quisieron agredirme con estacas y tubos y palos. Me han dicho repetidamente que estoy insolista. Lo importante aquí es que se sepa que ellos son los únicos responsables de cualquier cosa que pueda ocurrir en mi contra y que ese odio de ellos en contra mía es por nuestro respaldo a lo más importante, la lucha dentro de Cuba. La publicación por parte de perfiles en redes sociales de agentes y partidarios del régimen en Cuba, de información personal en Miami, del líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana, ocurre además en momentos en que esta organización anunció su apoyo a la campaña de opositores en la isla para boicotear en toda Cuba lo que ellos califican como una farsa electoral que el régimen prepara para el próximo 26 de marzo. Votaciones que son fraudulentas. Estoy exhortando y haciendo un llamado a los cubanos boicot en estas votaciones fraudulentas. Recuerden que en dictadura no se vota. De hacerlo es una forma de legitimizar los colegios electorales. Y desde Cuba hago un llamado a que el pueblo no participe en la votación, porque son votaciones que no son legítimas, porque están respaldadas en una ley electoral que beneficia los intereses del régimen comunista de Cuba. Y por cierto, en noviembre del pasado año, en una protesta ante la Embajada de Cuba en México, Orlando Gutiérrez asegura que uno de los agentes del régimen cubano en esa protesta le amenazó con que él era uno de los primeros en la lista negra de ese régimen. Rolando Nápoles, América Noticias.